Pues Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por esta segunda oportunidad de poderte entrevistar, de poder platicar de tus vivencias. Te decía yo hace rato, antes de empezar la entrevista, fuera de cámara, fuera de la grabación, que venía yo escuchando la entrevista anterior, la que tuvimos por ahí del mes de febrero, si la memoria no me falla, Sí, sí. en donde pues nos platicabas acerca de tu primera experiencia. Recuerdo yo que aquí la tengo anotada, en donde nos decías que desde que eras muy pequeñito veías luces en un jardín, Sí, me sí, parece en que el de tu parque. casa, Sí, y que luego posteriormente a los 17 años tuviste una experiencia muy importante en el Cerro del Cubilete allá en León, en una como especie de ermita, una pequeña iglesita que hay ahí, antes de llegar al cerro antes del de llegar, Cubilete. así Ajá. es, en donde veías pues a unas personas que estaban vestidas pues muy extrañamente, porque no correspondía pues, a la vestimenta habitual, ¿no? Una persona con una túnica blanca, otra persona con una túnica azul. No, unos trajes azules. Ajá. El Trajes. único de túnica era el que estaba Ujú. al frente, ¿no? De ellos dos en la parte de atrás. De acuerdo. Ajá. Y que lo que te llamó mucho la atención es de que si bien el mensaje que te dieron en esa primera ocasión fue muy corto, que no tuvieras miedo, sobre todo básicamente, hasta tocándote incluso el hombro o algo así, y que los pies de estos seres, lo que te llamó mucho la atención es que no dejaban huellas en el suelo, si mal no recuerdo. Sí. Y ya posteriormente, 4 años después, comenzaste a tener sueños lúcidos, visiones bueno, tú compartías que luego se cumplían, y que posteriormente empezaste a ver luces ovaladas que se movían pues fuera de la ciudad donde estabas. Posteriormente, recapitulando también lo de esa primera entrevista, nos narrabas que tuviste un encuentro con un ser de forma humanoide, con un traje de botas fosforescentes Sí. y una especie de escafandra en la cabeza, con el cual tuviste una comunicación telepática, Sí. que luego te confundió mucho porque fue la primera ocasión que tenías una comunicación telepática, pero que ya luego te fuiste habituando, ¿no? Sí. Posteriormente subiste a una especie como de plataforma o estructura con un rayo luminoso, y que entonces ahí comenzaste a mantener más comunicación de manera telepática, y ya luego nos platicabas ya así como en general de otras experiencias que tuviste conforme fue avanzando el tiempo. Incluso tú nos decías que te sorprendías porque decías, bueno, que el español será el lenguaje universal, o por qué yo veo que me están hablando en español, porque incluso veías que las bocas se movían. Y daban como uno lee los labios que dicen las palabras y el sonido, ¿no? Ajá. Que por cierto, muchas gracias por haberme invitado una vez más con esto, aunque soy un poquito que son las primeras veces, porque yo no me ha gustado hacer esto de forma pública. Casi siempre ha sido muy íntimo. Pero muchas gracias. No, pues al contrario, Alejandro, y es que estoy recapitulando para aquellas personas que no han visto la primera parte, bueno, la primera entrevista, como para que entonces entiendan en qué contexto estamos. Sí, sí. En aquella ocasión tú nos mencionabas que posterior a estos dos encuentros que te marcaron tanto, ya tuviste muchísimos más, en donde los mensajes, pues tú has sido muy cuidadoso en la forma en la que has hablado, porque bueno, dices, respeto mucho las religiones, respeto la filosofía y la creencia de cada quien, pero hay cosas que si se revelan públicamente o de manera masiva, pues en lugar de beneficiar nos pueden perjudicar. Nos decías en aquella ocasión que incluso pues algunos de estos seres te han dicho, mira, es que si nos damos a difundir públicamente de manera muy abierta, o podemos caer en el sentido de que crean que somos dioses, lo cual no es así, o bien nos caemos en una situación en donde se puede malinterpretar de acuerdo a la historia tergiversada que nos han dado a creer por diferentes razones ciertos grupos o ciertas personas sobre la historia humana. Entonces el mensaje es, tú también nos mencionabas un mensaje como que de mucha sencillez, que a ti lo que te sorprendía o lo que te llamaba la atención es que era un mensaje sencillo,
simple, con unas técnicas incluso que te han compartido de ejercicios y demás, pero muy simples, o sea, sin rituales o sin tanta parafernalia, por decir así, de lo que encontramos en muchas confesiones, no nada más religiosas, sino espiritualistas y demás. Eso nos comentabas en la anterior entrevista. Retomando esto, Alejandro, ¿tú qué nos quieres compartir como de continuidad desde el punto de vista de esto que he intentado resumir en estos momentos? ¿Algo que quieras complementar de lo que veíamos en la primera entrevista? Muy bien. Como había platicado de los encuentros, sí tengo mucho cuidado en cuestión de creencias y esos aspectos. En lo que sí puedo hablar es en relación a lo que ahorita hay mucha información en los lugares de zonas arqueológicas, de que todos esperan encontrar algo de los conocimientos que quedaron ahí de otras civilizaciones, y unos que esperan todavía que los mismos que estuvieron ahí regresen para podernos dar la información o la parte que nos falta para un despertar, ¿no? Uh-huh. La información que a mí me han dado o lo que me han compartido es de que todas estas civilizaciones que estuvieron en su momento, dejaron algún vestigio, no tienen ninguna relación en el propósito directo del despertar nuestro. Entonces no podemos estar buscando ahí el conocimiento que esperamos, o el despertar, o las cosas secretas, o las cámaras y demás, porque ahí no va a estar eso, no tiene nada que ver con nosotros. Estamos interpretando esos conocimientos con los que a nosotros se nos ha integrado a través de la misma humanidad. Quiere decir que el conocimiento que nosotros nos sirve, nos beneficia para nuestro desarrollo, está dándose de una forma sistemática dentro de nosotros mismos como seres humanos. Estos distractores están frenando la realidad de que todos los descubrimientos, el desarrollo y los adelantos científicos que hasta ahorita estamos utilizando han surgido a través de los mismos seres humanos, quienes vienen con un propósito aparentemente como inventores, ¿no? Pero a ellos se les ha dado algo especial, o han tenido una forma específica de una información medida hasta el punto en el que nos permita desarrollarnos a cierto grado para tener un desarrollo de madurez, tanto principalmente espiritual, y con esa madurez espiritual tener una conciencia para poder utilizar o hacer uso de esa tecnología. Yeah. No tenemos una falta de capacidad de inteligencia, porque dicen, ustedes son capaces de poder manejar y utilizar la tecnología que se les presente o resolver problemas nuevos. Sin embargo, lo que falta es una madurez espiritual para que nosotros podamos compartir realmente parte de nuestra tecnología directamente con ustedes. Pero no la tenemos. Entonces nosotros esperamos que el conocimiento llegue en el secreto de una pirámide, que llegue en un paquete oculto debajo de una pirámide, o en un rayo de luz o algo así. Pero sin embargo ellos nos dan a conocer que se está dando de una forma natural, que entre los mismos seres humanos, nosotros, se está virtiendo el conocimiento. Pero nosotros a veces no lo alcanzamos a comprender, porque pensamos que el conocimiento que se vierte entre nosotros es por personas que tienen capacidades psíquicas, o alguien que es el enviado, señalado, que yo no estoy muy a favor de eso, sino de personas normales como nosotros, aparentemente conocidos, o los vemos como que los científicos, investigadores, y se hace una forma colectiva de conocimientos para perfeccionar los que nos están enviando por medio de nosotros. Entonces vienen comunidades, vienen nuevas generaciones que empiezan a dar las nuevas ideas para establecer un nuevo sistema, en el sentido de hacer una base de una civilización con cosas objetivas. Porque las nuevas civilizaciones, las nuevas generaciones ya no vienen tan con costumbres tan arraigadas como nuestros antepasados. Ellos no es que no les importe, sino que tienen un concepto diferente de la realidad a lo que nosotros vivimos con nuestros abuelos, nuestros
bisabuelos, etc. Entonces eso a mí me impresionó porque también a veces al meternos a este tipo de filosofías o aún a muchas otras, pensamos que quienes no están dentro de una filosofía o de un conocimiento místico está fuera de la realidad o ya él está perdido, ya no tiene la oportunidad. Sin embargo, los conocimientos que ahora o el desarrollo que están dando y lo vierten entre los mismos seres humanos se está dando todavía un poco fraccionado, al grado que ellos mismos se dan cuenta que falta una parte complementaria de lo que ellos están dando a conocer, y quien tiene el conocimiento filosófico sabe que le hace falta esa otra parte. Va a llegar un momento en que estas nuevas generaciones las van a complementar y se van a dar cuenta que nada está peleado con nada. Y eso refiere a tener una madurez espiritual, a tener la ciencia, pero la ciencia del espíritu, una forma en que todo tiene una explicación lógica y objetiva. Nada más que no tenemos la capacidad de incluso de comprobarla. Para comprobar la ciencia de ellos necesitamos tener una tecnología más avanzada de ellos para poder decir o determinar qué es. Pero como no la tenemos, son especulaciones que yo le puse el nombre especulaciones científicas. Entre todo lo que se ha dado de arqueología, antropología y todo eso, que también es una distorsión porque es lo que creemos y nos imaginamos. Y lo que nos están dando, virtiendo el conocimiento en el ser humano, vamos a dejar las especulaciones para poder tener un fundamento y entenderlo de una forma lógica y objetiva. No imaginarlo, ni idealizar, ni esperar algo que no existe. Es parte más general, o para mí, que me hizo así muy impresionante en cuestión de la información, o de alguna forma que nos tiene frenados de lo que esperamos con un desarrollo científico y tecnológico. Es decir, entonces, a ver si te entendí, Alex, que quiere decir que no debemos esperar que haya un enorme descubrimiento arqueológico, o que entre más escarbemos, no sé, abajo de la Gran Pirámide o de allá de Egipto o lo que sea, que encontremos algo que no sea más importante que el hecho de que el verdadero conocimiento, o sea, el conocimiento más profundo, más valioso para nosotros, ya está en nosotros mismos. Entonces, como los seres humanos somos, a ver si te entendí bien, somos muy dados al espectáculo, a ver luces, o a querer ver luces, o a ver algo como más de show. Entonces por eso es que como que tendemos más a decir, no, es que abajo de una pirámide o de una estructura que descubramos vamos a encontrar una super biblioteca en donde venga todo el conocimiento, ¿no? Y que ahí esté todo, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, a lo mejor podamos encontrar cosas que sí tengan cierto valor, pero el verdadero valor de los mensajes que a ti te han dado, y de lo que tú, junto con muchas otras personas, porque en la anterior entrevista yo recuerdo que tú nos decías, es que a mí algo de lo que me sorprende es que no estoy yo solo, evidentemente hay muchas otras personas de muchas partes del mundo que nos están juntando. Según creo recordar de la primera entrevista, nos decían, es que nos han juntado, no han permitido que interactuemos todavía entre nosotros, pero nos dan el mismo mensaje a cada quien. Entonces lo valioso de ese mensaje es, mírate a ti mismo. Exactamente. Un comentario que hizo un ser, su nombre es Nabu, que fue uno de quienes tuve contacto con él, y dijo que hasta por sentido común, dice, ustedes no toman cuenta en lo poco que conocen de la historia distorsionada del ser humano, de dónde fueron rescatados, de muchas de las civilizaciones que consideramos que muchos los esperan que regresen y demás. Se fueron rescatados de esos lugares. Muchas civilizaciones tuvieron que ir por un ultimátum de que nosotros tenemos un proceso muy específico. No somos un experimento. Nosotros somos un propósito.
un plan, no somos un experimento. Sí, que pareciera ser que cuando nos han intervenido, quienes nos hayan intervenido, más bien yo creo que esas razas sí han querido experimentar, pero no para darnos algo, sino para quitarnos, ¿no? O sea, porque, ok, si somos parte entonces de un plan, el que sea, pues entonces la importancia de nosotros como seres humanos, y esto lo comento porque no nada más te lo he escuchado a ti, lo he escuchado incluso me parece que a María en algún momento, también a ti te compartiré algo de un autor que se llama Javier Pedro, no sé si lo hayas escuchado, en donde él también, en una forma similar a la tuya, ha sido contactado. Él también ha tenido experiencias que yo identifico similares a las tuyas, y él también dice, es que el mensaje importante es hablar de nosotros, de los seres humanos, que eso también se lo he escuchado a María, que está aquí acompañándonos, ¿no? Como que tendemos a hablar mucho de seres de las estrellas, o seres de otras razas, o de no sé dónde, y otros más que se fijan en que si venían en una nave, si no venían en una nave, de qué color era, de qué color no era, qué vestigio, o qué cosas dejó en la tierra, o en el aire, o lo que sea, cuando a lo mejor lo verdaderamente importante es lo que tú nos dices, el mensaje que está ya aquí en nosotros, ¿no? Hay algo interesante que no que esté grabado en nosotros como una forma teórica de alguna filosofía o un conocimiento. Es algo más tangible, es una estructura con una tecnología tan avanzada, que esto también voy a decir algo de lo que nos han enseñado recientemente, que hay piezas en nuestro organismo que vienen grabando, no solamente nuestra mente, se graban en nuestro organismo, y otras que vienen grabadas previas de lo que tenemos que desarrollar en un despertar, pero nos faltan las claves o la forma de cómo accesar a nuestro cuerpo, a lo que viene grabado en él. Muchas otras civilizaciones querían tener ese tipo de información y lo hacían de una manera de tomarse la sangre y hacer cosas en nuestro cuerpo, pero vienen códigos específicos grabados en nuestra estructura para que nosotros le podamos hacer uso, y es una información increíble que todavía no sabemos cómo accesar a él. O sea, tú te refieres, por ejemplo, a los órganos que tenemos dormidos, por decir así, las glándulas, ¿no? Esto que nos han dicho últimamente algunas personas, que la glándula pineal, el timo, las glándulas. Nuestra sangre, nuestros genes, nuestros órganos, y aparte de lo que ya conocemos de la mente. La sangre también graba parte de nuestra existencia. Viene impresa. Ahí viene una energía donde proyecta también parte de nosotros, donde se encuentra. Pues tenemos que accesar a toda esa información, y es lo que nos dan como claves o pistas de cómo hacerlo para poder conocer todo lo que ellos han impregnado en este mundo. Es muy especial, no solamente su órgano, sangre, traen grabado algo energético, algo palpable, físico en él. Tan es así que en la historia han querido tratar de tomar ese conocimiento, pero en una forma, a pesar de su avance, muy primitiva. El tomar la sangre, el comer esto, el hacer detalles así, ¿no? Es increíble. Es decir, entonces más bien es por el lado del ADN, de nuestro código, por ejemplo, eso que dicen de que, las dos hélices, la estructura de doble hélice, recientemente, relativamente descubierta, no hace menos de 100 años, por Crick y Watson, eso es una partecita, ¿no? Incluso me parece, no sé si eran ellos mismos que decían, no, pero pues es que esto es una pequeña, muy pequeña parte de lo que en realidad es toda la estructura del ADN que está en cada célula humana, ¿no? Exactamente, viéndolo físicamente, pero a la vez como ellos manejan a nivel energético todo lo que es nuestra estructura, hay algo increíblemente impresionante del universo en nosotros. Que es la clave, es el sentido de la práctica, de la disciplina, de ejercicios, cómo accesar a esto. Y entonces eso es parte de la información que tú consideras que es lo valioso de dar a conocer, que ahí está el corazón verdaderamente de este tipo de mensajes, la verdadera utilidad. Sí,
que lo tenemos como en nuestras manos, en lugar de estar desgastándonos o entrando en un estado místico, fantasioso, de que lo tenemos que buscar o irnos a la soledad de una montaña o meternos a otros lugares, cuando es algo natural, algo un poco más, no fácil, pero sí sencillo. Ya, ok. Y entonces, dentro de esto es como que lo que decías hace unos minutos, como de los mensajes últimos que has tenido oportunidad de conversar con estos seres, o hay algo más que tú hayas recibido recientemente que puedas y que te sea permitido compartir. Por ejemplo, esto es un poco de lo más reciente, ¿no? De la información que tenemos como códigos impregnados en nuestro cuerpo por naturaleza. Otro que también fue reciente y nos dan a conocer, que dice que si nosotros estamos en una disciplina para el desarrollo de facultades o el equilibrio de nuestras emociones, no toma ninguna ventaja con nuestros hermanos o los seres humanos de que estemos sobre ellos en capacidades de desarrollo, sino que lo que nos da nuestra capacidad o que nos da la oportunidad de poderlo comprender todo es la calidad humana. Claro, que decías en la primera entrevista, esto no es para que así como a la antigüita, que si tienes más acceso al conocimiento, eso no te hace superior a otras personas. Más bien, me parece, no sé si coincides, Alex, de que esto, entre más conocimiento tengas, más simple se vuelve desde el punto de vista de que lo tienes que aplicar también para beneficio tuyo y de los demás. Si no, pues el conocimiento simplemente se queda ahí muerto porque no tiene utilidad. O sea, ¿de qué te sirve, por ejemplo, conocer los secretos del cosmos, por decirlo así, si no lo aplicas en algo útil, que es pues ayudar a tus demás hermanos, ¿no? O sea, algo tan sencillo como eso, ¿no? Por ejemplo, no se basa en cuestión de intelecto ni memorizar, sino tener la capacidad de la recepción de lo que vive en el universo. Y nosotros somos como una especie solo, como de intérpretes. Exacto. Nosotros le damos la voz al universo. Nosotros somos el verbo del universo. Entonces no es algo intelectual, no es algo memorizado, no es algo pregrabado, es algo que fluye, que hacemos nosotros, y es lo que se pretende. Y muchos creen que es una capacidad intelectual de ser más inteligentes que otros. Es tener la capacidad de poder fluir y darle palabras a lo que fluye de nosotros en el universo. Es como una conexión en la que nosotros formamos parte, pero no formamos parte importante de una pieza en la que el universo tiene diferentes procesos, de que es energía, es estructura, es manifestaciones de algo, pero también tiene un proceso de la interpretación de lo que existe en el universo, que es a través de nosotros. O sea, es algo tan increíblemente para mí que me impactó cómo es que nosotros somos como una pieza importante, no como humanidad, sino en el universo. Y que sea útil, ¿no? Porque, por ejemplo, en tu caso, que nos decías en la primera entrevista, bueno, pues es que independientemente del oficio con el que me estoy viviendo, pero que cada vez, más bien tu nuevo oficio, por decirlo así, pues es como que la sanación, ¿no? Porque como ya te lleva, ya te empuja, porque todo ese conocimiento o toda esa información que a ti te han dado o que tú has descubierto, pues te sirve en este caso específico pues para ayudar a los demás, ¿no? Si no, ¿qué utilidad tendría? Hay algo interesante en esto. Sí puede utilizarse y manejarse en cuestión de la sanación, que no es algo místico tampoco. Es como una forma del conocimiento científico de ellos, cómo fluye, y hacerlo de una forma específica para que esto suceda. Lo que ellos me han enseñado, lo que yo hago, principalmente en mi familia, soy el único que lo hace de toda mi generación de mis abuelos, tatarabuelos y demás. Soy el único. Y de quienes me enseñan que esto ha ido evolucionando poco a poco, es lo que ellos me han enseñado
de lugares específicos de lo que existe en nuestro cuerpo, cómo utilizar ciertos códigos y accesar a ese tipo de información para poder restablecer y restaurar algunos padecimientos aparentemente imposibles para la ciencia. Quiere decir que el organismo solo trata de regenerarse siempre, nunca trata de dañarse. Cuando una parte de nuestro cuerpo se encuentra dañado, el organismo energéticamente manda una energía para que se restablezca y bajan sus funciones los demás órganos. Cuando él se restablece, vuelve otra vez la sincronía y empieza a funcionar en forma normal el organismo. Quiere decir que todos funcionamos a base de energía. Si esas funciones que hacen los órganos en forma autónoma nos enseñan cómo hacer nosotros ese tipo de funciones a través de una forma consciente de nosotros para que se restablezcan las funciones, ayudando lo que mismo hacen los órganos, lo podemos hacer nosotros, pero en una forma generalizada para poder establecerlo. De acuerdo. Entonces eso se basa prácticamente lo que es la sanación, que se restablece, se regenera, se restaura y mantiene un equilibrio para que el cuerpo esté funcionando como debe ser. Eso es lo que ellos conocen, lo manejan como la ciencia, una forma de ciencia, o el espíritu, para poder accesar a ciertas cositas. Entonces, cuando se trata de esto, de estar ayudando o de estar integrándonos en cuestión de la salud, es que todos pudieran tener esa capacidad de poderlo realizar, pero no haciéndolo de una forma intuitiva o ritualística o influenciarlos, sino de una forma específica, ya como un procedimiento, pues podría considerarse como técnico y de una ciencia que aún todavía no la entendemos, pero ya más realista y objetiva posible para cualquier persona que pueda integrarse o ponerle más atención a estos detalles que muchos en la ciencia, en la tecnología descartan porque no hay un aparato que lo demuestre, no hay algo que pueda decir, mira, aquí está fluyendo, estamos viendo ese rayo que está curando, sino hasta que suceden los resultados, pero seguimos todavía con ese pequeño halo de misterio. Sí, yo no recuerdo ahora el autor, no sé si era Arthur C. Clarke o algún autor de ciencia ficción que decía que una ciencia, si es lo suficientemente avanzada, para el humano pudiera parecer como magia, ¿no? Entonces yo creo que es lo que nos pasa ahora a nosotros, porque estos seres que tú nos comentas desde la entrevista pasada tienen una ciencia y una tecnología pero tan avanzada, que para nosotros pues podría ser como algo mágico, cuando en realidad no es así. O sea, existen principios en el universo que son perfectamente naturales, perfectamente lógicos y explicables, nada más que para pues la ciencia humana actual de esta civilización pues pudiera ser hasta incomprensible, ¿no? Sí, exactamente, simplemente con la dieta, simplemente con ciertos hábitos, cosas así. Esto ha evolucionado, yo tengo dos teorías. Una, de que yo me estoy desarrollando con capacidades cada vez más fuertes y que puedo realizar más cosas o se están perfeccionando. Otra es de que en forma natural la humanidad tiene a fuerzas que desarrollarse por frecuencias de energía. Por lo tanto, como va desarrollándose el ser humano, entonces no necesita de tanto porque es mucho más sensible que antes. Entonces mis procedimientos se modifican porque pueden ser más receptivos que antes y ahorita necesitan algo un poco más sencillo. Claro. Y sí, pues simplemente mira, la prueba está el lugar en donde estamos, donde se está llevando a cabo esta entrevista. Yo les decía hace rato a María de ti fuera de cámara que pues a lo mejor estos van a ser los hospitales del futuro, ¿no? En el cercano y mediano plazo, que son lugares en donde hay diferentes especialidades de lo que ahora le llaman alternativo. Pero pues ¿cuál alternativo? O sea, con lo que tú colaboras en la sanación, Alex, que son
cosas de la naturaleza, o sea, o sea, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, esencias, tés que te puedes preparar, cosas que te aplicas, que te da la misma naturaleza, en ramas, en plantas, en flores, en lo que sea, pues es que eso que es tan antiguo es ahora lo novedoso. Exactamente. En esto quiero hacer un comentario también de información de ellos. Primero, para poder hablar de los resultados o con quien yo he trabajado, no lo hago abiertamente de platicar de estas personas o pacientes. Si ellos lo permiten y yo estoy en completa libertad de que si en algún momento se va a hacer esta investigación así, les pregunten a ellos. Porque ellos son los que sienten y saben cómo están las cosas, porque yo estaría hablando tal vez de más, estaría presumiendo, claro. Pero pregúntenle a ellos las experiencias. Pueden preguntar a quienes han experimentado o quienes son amigos, como por ejemplo María, que está aquí presente, que también pueda compartir de esas experiencias, porque que si yo las digo o empiezo a hablar, también eso se puede distorsionar en que yo estoy hablando de más, o por estar queriendo hacer promoción en esto o exagerando. Pero es mejor nada más como información, cómo es que es posible, no solamente que sea conmigo, sino que el que esté utilizando una técnica donde pueda tener acceso a ese tipo de actividades específicas, cómo es que están sucediendo las cosas, qué es posible. Es algo de tecnología, no es solamente algo tan mágico o fantasioso de esto. Sucede algo. Algunas cosas no las comprendemos, pero suceden. Claro. Y en cuestión de las plantas, hay algo también maravilloso en eso. Hay medicamentos que ahorita todavía no son capaces a veces de tratar un padecimiento porque han mutado. Quiere decir que esos medicamentos tienen que ser más fuertes, algunos ya no funcionan y tienen que cambiarlos y hacer unos detalles. Las plantas tienen una maravilla que se llama selección natural como los animalitos. En un momento hemos visto que las plantas se llenan de plagas, en bosques, en selvas, en donde sea, ¿no? Entonces hay lugares donde no está el ser humano, la mano del ser humano, para poder estarlos protegiendo, que en lugar de protegerlos también con tantos químicos afectan. Pero sucede que las plantas modifican su química para poder defenderse de ese tipo de plagas que les afectan. Entonces algunos se hacen más espinosos, algunos modifican y hacen más fuerte la esencia de la química para la defensa de muchos parásitos. Esa defensa empieza también a irradiar o a emanar un químico entre el oxígeno que los bosques, que los lugares que nos oxigenan ciertos animalitos están neutralizando patógenos altamente peligrosos para el ser humano. Si empieza la deforestación, empiezan a hacer cosas de estas, el ser humano va a estar expuesto a nuevas enfermedades difíciles y desconocidas para el ser humano que van a empezar a surgir simplemente por la deforestación, que son las que mantienen un equilibrio de salud, no solamente el oxígeno y los pulmones, mantienen un equilibrio de salud, frenando agentes patógenos terribles para el ser humano. Sé que hay muchas profecías, está escrito, pero principalmente van a surgir por nuestra mano, ¿no? Porque estamos destruyendo la naturaleza. Por lo tanto, esas plantas que tienen una selección natural, dicen unos, no, pero es la misma planta, esa ya te hace, si no te está curando el medicamento, esa planta no te va a hacer nada. Pero es la misma planta, pero tiene una modificación química de selección natural. Y nos están dando la oportunidad de poder tener que utilizar ese tipo de alternativas para ciertas cosas en donde el organismo ya se enferma más por los efectos secundarios de un medicamento que por el efecto de una planta que restablece el cuerpo. La planta no es para curar, para quitar y erradicar cualquier cosa, es para mantener un equilibrio, que el cuerpo sea capaz
de eliminar sus propias toxinas, que trabaje por sí mismo. No estamos libres completamente de toxinas y demás. Sin embargo, cuando el cuerpo tiene la capacidad de eliminar sus propias toxinas, está en equilibrio. Cuando se satura y no puede eliminar sus propias toxinas, entonces es cuando aparece cierto tipo de desequilibrio que se traduce en alguna enfermedad. Entonces esta es una maravilla de una información que nos han enseñado de que tenemos que hacer uso de todo, pero de lo que nos beneficie, porque normalmente ahorita estamos luchando incluso con los efectos secundarios de algunos medicamentos, algunos que dejan ciertas secuelas, pero está la oportunidad de lo que está en estos códigos, de estas energías, la oportunidad de la naturaleza, quitar esas secuelas y mantenernos en el. Entonces digamos que no es la planta como tal, sino es la modificación que ha sufrido la planta, que no es nada más el componente que tenía ya esa planta de origen, sino algo que está ya modificado, y que entonces por eso tú utilizas mucho, entiendo yo, bueno, esto de que vayas a los mercados o a donde te vendan la plantita o la semilla o lo que sea, para que directamente, lo más posible, lo más directo de la naturaleza, tomes esto y te prepares algo, un té, algo que va encima de tu piel o lo que sea, para que te cure, porque estás trabajando precisamente con la química de estos elementos, ¿no? Exactamente, modificados. Ajá. Pero me voy a adelantar, no me gusta hablar mucho de mí en esto, pero sucede que conforme va evolucionando este tipo de técnicas, he tenido yo, no sé si sea esa la fortuna o la evolución del ser humano, que poco a poco yo ya no he estado necesitando de recomendar plantas. Necesito verlos 1, 2, a veces máximo 5 sesiones. Ajá. Y no necesitan tomar nada. Y esto ha estado sucediendo, y como les digo, es preguntarle a ellos. A ellos preguntarles cómo es que ven esta técnica, cómo están las cosas, qué sucede, cómo se restablecen. Pero poco a poco ha cambiado también esto, en que no he estado haciendo uso ya de plantas como era en un principio. Esto va evolucionando. En ocasiones sí se tiene que complementar porque no los veo tan seguido, pero generalmente ya no hay necesidad de hacer eso. Esto que yo hago no lo he visto, es una técnica muy personal. En mi familia soy el único que hace esto, pero a la vez no solamente es por lo que yo hago o por las capacidades que también están permitiendo en mí para hacerlo, sino que ellos se curan y tomen en cuenta que se pueden curar más rápido sin necesidad de plantas con lo que yo hago, no solamente por lo que hago, sino porque ustedes también están evolucionando. Es una prueba y una demostración en que la humanidad en forma general está evolucionando, están aumentando su frecuencia de vibración, se están desarrollando, aunque no quieran, incluso inconscientemente, simplemente por la frecuencia de vibración a nivel planeta. Y los beneficios están demostrando que son capaces de tener más susceptibilidad a todo tipo de cosas. Quiere decir que no solamente pueden restablecerse en la salud, sino que son capaces de percibir y poder interpretar lo que fluye en el universo. No es memorización, sino que empiezan a darse cuenta de cosas y empieza la ciencia, la tecnología y nuestra evolución como humanidad. Que esto, Alex, se combina con algo que yo he venido escuchando insistentemente de diferentes personas de unos meses para acá, que dicen algo similar, ¿no? Que dicen, bueno, es que aunque el humano no quiera, tiene que evolucionar. Sí. La situación es de que es mejor que lo hagas de manera consciente para que aproveches esta energía o esta vibración por tu propio beneficio y de los demás, porque también puede haber gente inconsciente, como siempre, porque esto es libre albedrío, que diga, bueno, pues no quiero evolucionar o no quiero abrirme a este conocimiento. Bueno, pues es respetable, ¿no? Pero aunque no quieras, tienes que evolucionar, porque lo que se estanca, pues se muere, ¿no? Exactamente. Creo que va más o menos por ahí ellos lo que mismos dices, se van ¿no? a dar cuenta que necesitan algo extra para darle explicación a sus propias experiencias. Ya con lo que saben,
en donde se encuentran, sea creencia, filosofía o lo que sea, va a faltar algo para darle una explicación, no algo teórico, sino a lo que estoy experimentando, y es lo que les va a hacer salir a buscar. Ya, okay. Y entonces, si ya tus técnicas más recientes ya no son la sanación con las plantas, entonces ahora que ese es algo más energético o es algo que va más hacia la sensación de la persona, o qué es lo que ahora a últimas fechas te está pasando con los pacientes que atiendes. Al integrarse estos códigos es cada vez en lugares más específicos, donde nuestro cuerpo tiene un sistema como un archivo de respaldo, y al accesar en ese archivo de respaldo es lo que permite restablecer lo que está distorsionado en todo el organismo. Entonces, para eso hay que ver cómo están los otros puntos en donde están conectados la mayor parte del cuerpo, sin necesidad de estar conectando todo el cuerpo, y después ir a ese archivo de respaldo y poder restablecer que puedan fluir por los puntos que estaban bloqueados, que se distribuyen en todo el organismo. Pero ahora es mucho más claro, ahora la gente tiene la capacidad de activarlos casi por ellos mismos, ¿no? Entonces, como lo hago y como se hace, se tiene que restablecer las funciones de poder activar también el archivo de respaldo que tenemos nosotros integrado. Ya, que esto es, a ver, corrígeme si me equivoco, también de otros sanadores o de otras personas que he tenido la oportunidad de conocer o saber de acerca de ellos, lo que dicen, alguna explicación que he escuchado por ahí es, existen como unos moldes energéticos del ser humano, o cuerpos que no nada más son el físico. Alguien hablaba, no sé si Eric Baroneo, alguien, 22 cuerpos, hasta 22 cuerpos, aparte de este, que tú y yo vemos en esta dimensión, que entonces ahora estas técnicas apuntan a, ok, te sano tu molde, o te ayudo a o lo que tú le llamas respaldo, es como un molde que existe en donde existe la parte ideal, o por dónde va, Alex. No, es como una caja de fusibles. Ok. Por ejemplo, muchos ya conocen que los generadores, ¿no? Están en un lugar específico. Y los archivos de respaldo también se encuentran en una celda, lugar específico donde hay que acomodar. Porque tenemos acceso a ello, porque la energía con la que está constituida es la misma energía que puede fluir en cualquier ser humano de sus manos. Entonces podemos accesar ningún otro, porque nosotros tenemos la afinidad de ese tipo de energía. El ser humano es el único que puede elevar una frecuencia de vibración tremenda que ningún otro extraterrestre. Por eso pueden ocurrir ciertas cosas maravillosas e inexplicables. Ya. Ok, o sea, es como, digamos, está todo codificado para nosotros. O sea, está el código aquí adentro, pero también los que podemos decodificarlo somos nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Porque para eso está hecho, pues. Entonces el secreto de la sanación es ir como a ese respaldo, como para restituirte aquello que está mal. Es por ahí. Fíjate, es como un poco paradójico. Uno aparentemente cura, pero uno está ayudando a que se curen a sí mismos. Claro. Porque el cuerpo se sana a sí mismo, nunca trata de dañarse, se cicatriza y hace muchas cosas. Entonces nosotros estamos haciendo que el cuerpo, activarlo a que se cure a sí mismo. Claro. Entonces uno hace como el 1% y ustedes el 99%. Claro. Sí, porque pues si el paciente no cree, pues eso está por lógica, ¿no? Si el paciente, incluso los médicos alópatas tradicionalistas, por decirlo así, te lo dicen, si el propio paciente no cree en su salud, pues por más que opere o por más que le abra, por más que le quite y le ponga, pues no se va a sanar, ¿no? Así de simple. O sea, es una verdad tan evidente que hasta los propios médicos alópatas tradicionales ya la están comenzando a reconocer, ¿no? De a poco. Sí, porque no se activa ese centro. A veces en una forma de emergencia, incluso esos centros de energía se bloquean. Entonces hay que tratar de que no se bloqueen, porque
porque hay medicamentos que hacen un cortocircuito en el cuerpo y se bloquean. Pues cuesta más trabajo a veces, o hay unas reacciones de efectos secundarios de ciertos medicamentos porque se bloquean por emergencia. En forma natural tenemos circuitos, cosas vegetativas que actúan en nuestra propia defensa. Entonces una reacción secundaria es una reacción de alerta y de defensa de nuestro propio organismo. Claro. Porque se bloquean, ya no permiten un cortocircuito ahí. A lo mejor en otras terminales, pero ahí no. Pero mira qué interesante, me llama la atención lo que tú dices en relación a que ha evolucionado las técnicas que utilizas, porque entonces quiere decir que cada vez está yéndose, pues, ¿cómo explicártelo? O sea, sigue siendo como que física la técnica de sanación, pero al mismo tiempo cada vez es como que cada vez más energética, ¿no? Más hacia los cuerpos que nos integran, ¿no? Creo que va por ahí, más específico. Qué Y el conocimiento es muy técnico. Ajá. Yo podría decir, mira, se llama así, esto se llama así, por lo que ellos me han enseñado. Pero en la práctica es más fácil aprender. Ya. Porque hay una filosofía que dice, cuando enseñas es cuando verdaderamente aprendes. Y no es tan meterse tantas cosas, ¿no? Que en la práctica se va aprendiendo todo eso. Hasta tener un sistema preventivo, ¿no? Incluso autocuración, ¿no? Utilizando los aspectos preventivos, claro. Que es integral, es complementario en todo. Claro. O la mejor curación pues es la preventiva al final de cuentas, ¿no? O sea que ni siquiera tengas que enfermarte, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Entonces por eso había unos que creaban cámaras donde se restablecían, hay cámaras especiales de estos seres que tienen ahí para hacer estudios del cuerpo en forma general, para restablecerlos. A mí nunca me han hecho nada de eso, de que me quieran curar o hacer algo, porque dicen que nosotros somos responsables de eso y entre nosotros tenemos que mejorar las cosas, como sea, pero en relación a la salud. Y nos apoyan a nivel energético, también hacen muchas cosas que nosotros desconocemos o que no llegan a nuestros alcances conscientes, pero siempre están ahí. Es la única forma en la que ellos pueden intervenir en cuando se esté haciendo un servicio. En lo demás no intervienen. Tiene que ser una forma de que nosotros debemos restablecer lo que nosotros mismos destruimos porque tenemos la capacidad de hacerlo. No hemos hecho algo que rebase nuestras capacidades para no resolverlo. Por eso nos dicen ustedes pueden. Sí, claro, porque al final de cuentas pues era lo que tú nos decías de los códigos, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, o sea, en nosotros mismos están nuestros códigos que nos permiten la salud, la sanación, el equilibrio, etcétera. Todo lo bueno que podamos imaginar está aquí en nosotros mismos. Y el conocimiento, ¿eh? Exacto. Exacto. Y nosotros somos los que también tenemos como que, más bien, en nosotros está la responsabilidad de aprender las técnicas para que tengamos acceso a ese conocimiento que está aquí adentro, ¿no? ¿Cómo accesar a esto? Exacto. Que yo creo que es algo que está como que en un proceso, ¿no? Muchas civilizaciones lo han intentado, comiendo, haciendo muchas cosas, pero aparentemente es muy sencillo. Está en esa frecuencia de vibración y todos los códigos, todo se empieza a integrar a nosotros, que dicen ellos, principalmente con la iniciativa de la búsqueda, con eso. Y tener un genuino y profundo amor por la verdad. La búsqueda activa muchos mecanismos que va integrando a que tengamos acceso a todo esto. La búsqueda, la sana búsqueda y la verdadera búsqueda. Eso es lo que activa todo. Pues muy interesante. Alex, ya se nos está acabando el tiempo. De verdad, bueno, no es que el tiempo se acabe, más bien eso es infinito, ¿no? Pero más bien lo que tenemos destinado o acordado pues para conversar, pues eso es lo que se nos está agotando. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo, por esta entrevista que estás concediéndonos, porque bueno, esto obviamente se va a difundir en el programa de Factor Desconocido para todos aquellos que nos siguen a través de Facebook o a través de YouTube, etcétera.
Vamos a pasar porciones de esta entrevista, no editadas, sino simplemente pues como por fines prácticos, en una, dos o tres partes. Y bueno, pues a mí me gustaría invitarte nuevamente, Alex, si tú así lo consideras conveniente, a que en fecha posterior podamos continuar con este tipo de temas, porque yo estoy seguro que esto es una pequeña partecita de las vivencias que has tenido y de lo que nos puedes compartir, y de lo que yo estoy seguro que hay muchas personas que ya tienen sembrada esa semillita de la curiosidad o del conocimiento, y que estoy seguro que cuando escuchen esto se van a sentir identificados, y qué mejor que no nos crean absolutamente nada de lo que venimos a decir aquí, no nos crean nada, nada. Sí. Es experimentar y conocer por sí mismo. A lo mejor lo que tú nos has dicho puede sembrar la curiosidad de alguien, y si logramos que ese alguien, con lo que tú has dicho, se diga, pues aquí hay algo más, y que vaya en esa búsqueda que tú dices sana de la verdad, ya la hicimos, porque entonces llegará a la verdad por la experiencia propia, ¿no crees? Exactamente, la experiencia es el verdadero maestro que nos revelará todas las cosas. Exacto. Entonces, sí podemos profundizar ya un poquito en cuestión de las conversaciones. Yo no me gustaría llamarle como mensajes, conversaciones, y de la forma como se fue estructurando esto. Y si se puede dar la oportunidad como algo más real y objetivo de saber qué pasa con los pacientes, o no pacientes, con las personas que buscan la sanación, pues que se les pregunte a ellos. Claro. Porque muchos dicen, a ver, ¿dónde están? ¿Cuántos? ¿O qué has hecho? Que les pregunten a ellos. Porque la experiencia, y por voz de ellos, que digan cómo están las cosas. De acuerdo. Y invitando también que dentro de esas experiencias, quien me ha ayudado mucho, me ha invitado a que suceda esto, porque yo nunca he querido dar una entrevista a nadie, todo eso ha sido así como conversaciones muy íntimas entre algunos conocidos. Me ha invitado a esto, me has dado tu amistad, tu confianza, que me he sentido muy a gusto, y que también lo agradezco. Entonces ella también puede compartir parte de esas experiencias que nos hemos conocido de tiempo, en cuestión también de la salud, ¿no? Sí, claro. Y sí, muy agradecido, porque me hace sentir muy cómodo, muy agradecido por estar. No, pues al contrario, Alex, muchísimas gracias por compartir esto, y sí, ya habrá tiempo de entrevistarte, no nada más a ti nuevamente, continuar esta serie, sino también pues si nuestra amiga María lo permite, pues también la entrevistamos, ¿no? Esto es así, ¿no? De verdad insisto, no es para que nos crean, o no, esto no es de creencia, esto es de conocer, de experimentar, de hacerlo por uno mismo. Y si ya a partir de esto logramos que haya más personas que no solo se sanen, sino que también sean buscadores activos, permanentes de la verdad, pues que mejor, ¿no? Es que ya pasó el tiempo de cosas muy intelectuales, de libros. Nos han enseñado ellos y dicen que ya es momento de vivenciarlo. Dimensiones de todo que tenemos acceso, experimentarlo y vivenciarlo. No solamente saber de ellos, sino conocerlos. El vivenciarlos va a ser también un cambio increíble en nuestra conciencia, y una realidad en que nos va a quitar muchos miedos, muchos. Y de esos miedos es donde a nosotros se nos manipulan. Así es. Va a cambiar muchas cosas. Así es. Pues si te parece, continuamos posteriormente. Muchísimas gracias, y bueno, de verdad muchas gracias. Muchas gracias, y al contrario.